cómo hablar con tus hijos sobre abuso sexual sin morir en el intento. Hola, soy Paola y este es el podcast Cambios Mentales. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cambios Mentales. Soy Paola Andrade y hoy vamos a hablar sobre cómo nos paraliza hablar de abuso sexual con nuestros hijos. Historia verdadera. Estamos en un jardín de infantes, entrando a hablar con padres. Ese era el plan. Todo aparentemente está bien, menos la cara de los padres. Cuando uno tiene que capacitar sobre este tema, ve la cara de las generaciones que nunca han escuchado hablar sobre el tema. Todos tenían cara de muerte, cara de asesinato. Era una charla normal hasta que, por sorpresa, en la mitad del salón, la directora del kindergarten nos dice, ya hacemos pasar a los niños, ¿no? El plan no era que pasen niños de 3, 4 años al salón, porque era una charla para padres, pero en esa época no sabía decir no, todavía no había puesto límites, no había un plan B. Yo me acuerdo mirar a todo mi equipo porque no había plan B, no había una charla para niños, era una charla para papás y mamás. Pero como no pude decir no, estos niños empezaron a entrar al salón y eran niños de 3, 4 años saltando, brincando. Y no se me ocurrió mejor idea que ponerles el video de las superreglas, que es uno de los videos icónicos que hicimos junto a UNICEF, lo produjimos nosotros en alianza con UNICEF. Y el video de las superreglas, que seguro lo han visto porque tiene 22 millones de descargas alrededor del mundo, habla del nombre de las partes privadas, ¿no? Vagina, pene, trasero. Y teníamos por un lado estos niños de 3 y 4 años saltando, brincando, felices, gritando las palabras pene, trasero, vagina, señalándoselo en total algarabía, sin ninguna vergüenza. Y por otro lado, al mirar la cara a los padres, era como que los estuvieran acuchillando. Estaban muertos de horror, de vergüenza. Tenían caras como que los estaban matando. Bueno, finalmente logramos el cometido, que fue que los niños bailaran, hablar con ellos, hacer algo divertido, y le dijimos pues, a la rectora que se los lleve. Y fue un importante ejercicio para empezar a romper el hielo. Les dije, hay 2 escenas en esta película. La una, la de sus hijos, que no tienen ninguna vergüenza, ningún miedo de hablar de abuso sexual, porque lo están haciendo desde el empoderamiento, desde la educación, desde la música, desde algo que es lúdico, y además es algo muy natural, porque ellos nacieron con sus partes privadas pegadas a su cuerpo, es parte de, las ven todos los días cuando van al baño, cuando se visten, cuando se levantan, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si ustedes estuvieran en este lado del salón y se vieran las caras de terror, de miedo, cuando sus hijos gritaban pene, vagina, trasero, que seguro en este momento sienten alguna incomodidad en alguna parte de su cuerpo, era otra película. De verdad, era muy divertido. La verdad, fue muy divertido para mí porque fue además un ejercicio mental de entender los cambios generacionales. Pero, ¿cuál es el origen de este problema? ¿Por qué te incomoda tanto? ¿Por qué te pone tan mal? Y además, yo tengo una pregunta. Si yo te daría la elección de que tú podrías ser guardián o guardiana de tu hijo o tu hija hasta en los sueños para que no le pase nada, ¿la elegirías? Seguro que sí. Yo soy mamá, tengo 3 hijos y sé lo que es no dormir hasta que sé que están acostados en sus camas. Literal. Aunque tengan 23 años, cuando sé que se van a algún lado, de madrugada pregunto a mi esposo, anda a ver si está acostada en la cama para dormirme. Ustedes también lo viven esa vigilia, ese estado de querer ese superhéroe o superheroína de sus hijos. ¿Y qué es lo que le decían a Spider-Man? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Exactamente. Si tú quieres ser guardián de tus hijos, quieres ser esta persona, este héroe que logra que estén siempre protegidos, tienes que afrontar cosas que no te gustan. ¿Pero por qué nos cuestan tanto? Bueno, primero, porque la sexualidad en otras generaciones era un tabú. No se hablaba de sexo, era un tema prohibido. Hablar de masturbación era un pecado mortal. Era un tema que no existía en las conversaciones en las casas. Hoy yo hablo mucho, yo hablo con mis hijos y creo que yo los más incomodo más de lo que el tema me incomoda a mí. Pero yo sé que es importante empezar a hablar estas conversaciones para que la persona que les enseñe no sea la pornografía en un celular. Que estas conversaciones tienen que empezar por casa. Entonces, la primera es entender
El bloqueo que yo tengo viene de que en mi infancia, jamás se habló del tema. Entonces es normal que al hablar del tema, cuando tengo 30, 40, 50, 60 y lo escuche por primera vez y además por este tabú lo asocie a algo negativo, yo lo que quiero es como morirme, que me trague la tierra, no quiero saber. Pero esa no es la manera de enfrentarlo. Primero, entender de dónde viene el problema. Segundo, hay dos emociones que no pueden estar juntas en la misma vibración. El miedo y el amor, o el miedo y la valentía. Tú puedes enfrentar este tema desde el miedo o lo puedes enfrentar, como el video de las superreglas que vimos, desde el amor, desde la valentía, desde la fuerza, desde el empoderamiento. Nosotros en Ecuador y Cenomás tenemos muchísimas herramientas y todas son creadas como el video que le pusimos a los niños en el jardín, a través de música, de una forma divertida y a través de el amor, el empoderamiento. Y para que tengas una idea de cuál es la fórmula mágica para que un niño, niña o adolescente esté protegido frente al abuso sexual, te pongo este triángulo que ves ahí. En la base del triángulo verás autoestima, es decir, que ese niño, niña o adolescente tiene que creerse que vale la pena autoprotegerse, creerse que vale la pena decir no. En la mitad de la pirámide están padres adultos hablando entre ellos para crear una comunidad protegida. Y arriba de la pirámide está educación. Ahí te va la mala noticia. El 99% de todo esto es tu responsabilidad, pero también es una buena noticia. Es decir, que hasta el tema de la autoestima en tus hijos empieza por ti. ¿Cómo realmente empieza la autoestima? Un niño o una niña sabe que vale porque tú le dices que vale. Porque tú lo tratas con amor, porque tú le dices que es lindo, es hermoso, es inteligente, es capaz. También si tú le dices que es una miércoles, que no sirve para nada, que es una porquería, se lo cree. Y ahí va otra anécdota que me marcó mucho. Estábamos capacitando hace unos meses en una empresa y yo hablaba de que la prevención empieza por el autoestima y que esa autoestima depende de los papás. Cuando terminó la charla, un señor se acercó a mí y me dijo, tienes mucha razón con lo que las palabras marcan. Me dijo, mi papá le decía a mi hermano toda mi infancia que era un gusano. Mi hermano tiene 48 años y jamás ha podido levantarse. Es decir, vive con la cabeza metida en la tierra. Es interesante entender cómo nos marcan las palabras. Entonces, hoy lo que vamos a hablar principalmente es que no podría darse la protección si tú no cambias tu manera de ver el tema. Y el otro tema por el cual nos choca tanto hablar de abuso sexual es porque nos duele. Obviamente, es un tema doloroso. Pero, por ejemplo, hoy vamos a conversar todo el rato y no voy a decir absolutamente nada doloroso. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen televisión, ustedes tienen computadoras, tienen celulares y ustedes ven noticias. Ustedes saben que es un tema muy recurrente y ustedes saben que las consecuencias son terribles. Ahora, ¿por qué, si saben que es tan grave, ustedes dejan a sus hijos abandonados en algo que es prioritario? Para ponerles un ejemplo, no se les ocurre llevar a su niño de 2, 3 años a la calle, soltarlos en una avenida como la 9 de octubre y decirle, dale, tú puedes, todo lo que necesitas para cruzar la calle está en ti. No, les das la mano y le enseñas a cruzar la calle. También alejas los objetos cortopunzantes, los venenos de la cocina, alejas todo lo que es tóxico, especialmente cuando está en las etapas más vulnerables. Y además, si va en el carro, le vas a poner un cinturón de seguridad. Y sin embargo, es mucho más posible que sea víctima de violencia sexual o abuso sexual antes de ser atropellado, antes de ser envenenado o estar en un accidente de tránsito. Entonces, ¿por qué los abandonamos en un tema que es tan importante y prioritario? Un número poderoso. Nosotros desarrollamos cientos de grupos de apoyo. Y sacamos una estadística, grupos de apoyo con víctimas de violencia sexual. 98% de los padres que venían con niños o niñas que habían sido víctimas, luego ellos confesaban haber sido víctimas en sus infancias. Y también las víctimas adultas que venían, luego confesaban que sus hijos habían sido víctimas. ¿Qué quiere decir? Una de las razones por las que posiblemente, especialmente si eres mamá, abuela, tía,
profesora mujer, psicóloga, te duele hablar este tema con niños o niñas es porque lo hayas vivido. Y es importante entender que los bloqueos son justificados para romperlos, porque la única forma en que tú puedes evitar que les pase lo que a ti te pasó no es mágica. Es decir, es romper ese silencio que es el que hizo que tú hayas sido víctima y empezar a hablar de la forma más natural, de la forma más constructiva y de la forma más positiva. Por eso nosotros hemos creado muchísimas herramientas. Te voy a hacer una confesión. Hay un cuento muy popular que yo escribí que se llama El día que aprendí a decir no, que se ha compartido en todas partes del mundo. La gente cree que yo escribí ese cuento para los niños. Ese cuento yo lo escribí para las mamás principalmente y los papás. Porque yo me daba cuenta que las palabras se atascaban en la garganta. Que por todas las razones de las que ya hemos hablado, el tema costaba, el tema dolía, el tema frustraba. Y que esa persona, además, tantos conocimientos eran muy difíciles de cómo se la llevo, ¿no? Además, cómo se la llevo sin... y verdaderas anécdotas o frases que me han mandado. Le reviso los genitales a mi hijo para ver que no estén enrojecidos. Le pregunto varias veces en el día si alguien tocó tus partes privadas. Eso no es prevención, eso es miedo. Y el miedo solo puede generar más miedo. Y lo que tú tienes que lograr en tus hijos es que sean valientes, que estén empoderados, que como los niños superhéroes de los videos puedan decir no con tranquilidad. Entonces es importante que tú pierdas los miedos que te bloquean. Si tú fuiste víctima, debes comprender que debes darle la vuelta a la situación. Educar a través del miedo no genera protección, solo genera bloqueo y parálisis. Otro tema fundamental, no quiero dañarle la mente a mis hijos. Ese es fundamental. De alguna manera, recuerdan el salón de jardín de infantes, habían dos temas, ¿no? El tema es... ¡ay, venimos a la charla de abuso sexual, trágame tierra! ¡Qué incómodo es esto! Y dos, el peor miedo sucedió. Ahora me van a traer a mi hijo bailando con un video que nombra las partes privadas que yo nunca se las digo, porque le digo que se llama florcita, petalito, qué sé yo, la cosita, bla, bla, bla. Y no le digo las partes privadas no por él, sino por mí. Entonces, la primera es, me reflejo yo. Los tabúes, no quiero hablar del tema, me incomodo. Y la segunda es que no quiero dañarle la mente a mi hijo o mi hija. ¿Cómo piensas tú que se va a hacer la prevención? ¿Acaso crees que la prevención es ir a decirle a alguien te puede hacer esto? Mira lo que te puede hacer. Esto es el abuso. Esto es un violador. Esto te van a hacer. No. La prevención empieza por límites, empieza por nombres de las partes privadas, empieza por enseñar a tus hijos a poder decir no. Es decir, la prevención siempre es un juego, la prevención es siempre divertida y además ahí te va a ir una frase que es muy dura, pero si tú sigues con todos estos bloqueos, tabúes, lo hemos ido viendo, ¿no? Bloqueos, falta de costumbres, tabúes, miedos, pretextos. No te preocupes que el agresor lo va a hacer por ti. El agresor, cuando huele que los padres tienen miedo, bloqueos, tabús y otros pretextos que son verdaderos, son legítimos, vienen de haber crecido sin hablar del tema. Pero el agresor, cuando ve que esto pasa, sabe que ese niño es un niño vulnerable. Por ejemplo, ¿por qué es vulnerable? En los casos de abuso, una de las razones por las que no se podía detectar era porque el niño estaba diciendo, porque los niños son niños, usualmente reproducen, hacen juegos sexualizados o reproducen cosas que el agresor le dice. No es lo mismo decir mi abuelito me tocó la flor que decir mi abuelito me tocó la vagina. ¡Boom! Yo sé que es doloroso, yo sé que es confrontativo, pero mira para qué sirven se llaman pet name o estos nombres fantasía o estos nombrecitos en los cuales tú les enseñas a ellos a no decir lo correcto o no llamar a las cosas por su nombre. Si tú quieres que tu hijo o hija sea valiente, primero tienes que ser tú valiente, porque los niños aprenden 99% de lo que ven y 1% de lo que tú estás diciendo. Entonces, si tú quieres que ellos sean valientes, que ellos sean capaces de autoprotegerse, que ellos sean capaces de contarte si algo les incomoda
Y dado el caso que ojalá no se dé jamás, si ellos sean capaces de confesarte que han vivido abuso, tú tienes que ser capaz de poner la valentía dentro de sus mentes. Y la manera de poner las valentías dentro de sus mentes es utilizar algunos de los recursos que nosotros tenemos. Es decir, es importante entender que para poder estar protegido hay que tener conversaciones que al comienzo para ti van a ser incómodas, pero recordemos el salón de clases, para ellos no son incómodos. Si tú empiezas hablando a la edad correcta, que son 3 años, ellos van a verlo como algo muy natural. Quien no lo ve natural eres tú. Recuerda eso. Y entre más hables del tema, se va a hacer cada vez más natural para ti y va a ser mucho más fácil para él o para ella crecer escuchando esto. Entonces, cuando tú le enseñas a ese niño o esa niña, primero, a enfrentar temas incómodos para estar seguro o segura, es una especie de superpoder que tú le vas a dar el resto de la vida. ¿O tú crees que ellos no se van a ver expuestos a que alguien en algún momento les enseñe pornografía, a que alguien en algún momento les ofrezca alcohol, a que alguien en algún momento les ofrezca drogas, a que alguien en internet les pida encontrarse sin tu supervisión? Es decir, que ellos van a tener que decir no muchas veces. Y para que aprendan a decir no, tú tienes que poner ese no en la cabeza. Tú tienes que poner que está bien, sin miedo, sin tapujos, sin vergüenza, decir no y marcar los límites. Que está bien no huir de las conversaciones incómodas y que está bien que cuando algo no les agrada en su mente, en su cuerpo, o porque mamá le dijo que no es correcto, ellos con todas las dos palabras que forman el no, la N y la O, digan no. Alto, claro, eso les va a ayudar el resto de la vida. Yo creo que el poner límites es una de las primeras lecciones y además uno de los primeros regalos que le podemos dar a nuestros hijos como padres. Y el primer no es ese no al pánico que te da enfrentar un tema que es importante. Frases que me repiten todo el tiempo. A mí me educaron así y yo salí muy bien. O yo así me criaron y así me voy a morir. Básicamente, los patrones de crianza son las primeras puertas a que tu hijo o hija sea abusado o no. Parece muy fácil de ver el abuso sexual como algo que pasa allá afuera en las casas malas, en los barrios difíciles. En mi casa no, con mi hijo no, yo soy capaz. No. El abuso sexual pasa en cualquier lugar y la primera puerta de entrada son esos patrones mentales de a mí me funcionó, yo soy así, salí bien, todo está perfecto, a mí me criaron así, en mi casa no se hablaba de esto, yo no voy a hablar de esto. Si en tu casa no se hablaba de esto, es una de las razones por las cuales las estadísticas han sido tan silenciosas durante este tiempo. No creas que ahora se abusan más. Antes las personas ni siquiera tenían la posibilidad de hablar. La primera manera de romper este patrón de a mí me educaron bien y me pegaron, a mí me educaron bien y no me hablaron, es no irte al otro extremo, sino el equilibrio y lo correcto. Informarte de qué realmente funciona. Y sobre este tema, lo más importante es no criar con miedo, no criar con gritos, no criar con golpes y no criar con silencio. Porque el silencio es un tipo de violencia que se llama negligencia. Es decir, que si tú no hablas con tu hijo o tu hija de este tema, tú no le das las herramientas en su cabeza para evitar que le pase o para salir de un problema si le pasa. Es decir, tú lo estás mandando a tu hijo al matadero sin darle las herramientas para defenderse. Primero, no hablar del tema porque mi papá no habló conmigo de esto y yo no hablo de esto, me causa, es mandarlo sin herramientas hacia el mundo. Segundo, gritarle, insultarle, gritarle cosas. Recordemos el ejemplo de Gusano. Lo único que le da es capas de miedo sobre miedo, sobre miedo, sobre miedo. Los agresores huelen el miedo, pero además un niño que tiene miedo no es un niño que pueda defenderse. Un niño que tiene miedo va a ser toda la vida víctima de otras personas. Y los golpes, y ojo, que aquí estoy hablando desde la verdad. Yo gritaba a mis hijos, bueno, por ahí todavía grito a mis hijos porque fui
educada con muchísima violencia, pero yo castigaba, y mi esposo y yo castigábamos físicamente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo también pensaba, así me educaron a mí, funcionó, y no sé si funcionó, pero así me educaron a mí, y era lo que salía del alma. Pero cuando empecé a construir Ecuador No Más, empecé a capacitarme sobre el tema a partir de los 30 años, empecé a comprender que cada vez que tú le pones la mano encima a tu hijo o a hija, su cuerpo pierde valor. Yo hago una pregunta. Ustedes ven, por ejemplo, en este momento hay un caso de una mujer que ha sido asesinada en un cuartel militar y está el papá llorando. ¿Por qué a mi hija? Si ese papá, digamos, el hipotético caso, no estoy diciendo que sea verdad, o cualquier papá de una mujer que haya sido golpeada o haya sido maltratada por su esposo, le golpeaba de niña, le daba correazos, betazos de niña, como hemos sido criados la generación de ecuatorianos, porque la letra con sangre entra porque te quiero, te amo. Entonces, ¿con qué calidad moral ese papá o esa mamá le puede decir a tu hijo, por favor, enamórate de un hombre que no te pegue, que nadie te haga daño? ¿Cómo? Si esa persona tiene en su cabeza que el golpe o el insulto son parte del amor, es parte de lo que hace la gente con autoridad, porque básicamente es lo que hacemos nosotros cuando criamos a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué lo hacemos? No habla solamente porque lo hacemos porque es la mejor para ellos, lo hacemos porque es la forma inmadura e irracional en que nuestros padres lidiaban con su frustración. Los padres no sabían cómo autocontrolarse y ponían todo el peso de la violencia en los niños y le decían, tú tienes la culpa que yo te pegue, tú me haces que yo te pegue. Y realmente lo que el padre está diciendo, la madre está diciendo es que no sé cómo autocontrolarme. Mi mamá me gritaba, por ende yo grito. Pero cuando tú sabes que eso no está bien, porque lo único que genera es miedo en esa cabeza, ojo, es un superhéroe, que es lo que queremos que nuestro hijo o hija se convierta. Una persona con miedo no, es una persona libre, es una persona que cree en sí mismo. Y una persona que tiene miedo o que se siente un gusano o que además le pegan y siente todo el tiempo terror, no es una persona que sea capaz de defenderse. Es decir, que cuando nosotros criamos a través de violencia, lo único que estamos haciendo es reproducir la violencia de nuestros hogares, que ha generado de alguna manera que seamos un país bien sometido y un país un poco que no levanta la cabeza. Si queremos generaciones más libres, más empoderadas, tenemos que darles esa libertad y tenemos que también darles la capacidad de poder decir no. Y mucho se entiende aquí que vamos a lograr de que ellos estén protegidos porque les pegamos. La protección no viene del golpe, la protección viene de la información. La protección viene de los límites, la protección viene de la información que tú pones en la cabeza de ese niño, la protección viene de cuánto lo amas para que ese niño sepa que vale la pena, la protección viene de tu capacidad de minimizar riesgos y la protección viene de educarlo sobre el tema todos los santos días de Dios, como que tú le estuvieras enseñando a lavarse los dientes. Repetición, repetición y repetición genera disciplina. ¿Cómo se siente tu cuerpo con todo lo que hemos dicho? Mucha información, ¿no? Pero tampoco hemos tocado temas horribles, dolorosos. Sin embargo, lo que hemos hablado ahora, que es como las bases de la comunicación, las bases de la crianza, son eso, las bases. ¿Sabes que estamos cumpliendo 8 años con la organización Ecuador No Más? Y durante esos 8 años hemos creado 33 programas educativos. Y algo que hemos, de alguna manera, construido en este año 8 es uno de los programas insignia, que se llama Guardianes. Es decir, hemos creado en un programa de 6 semanas todo aquello que tú tienes que saber para poder proteger a tu hijo en todos los espacios y además algo muy completo en todas las edades, porque no se trata solamente de que tu hijo sea adolescente, sino que alrededor tuyo hay sobrinos, niños, alumnos, hay niños y niñas que te rodean. Este programa, una de las cosas más fantásticas del programa es que lo vamos a hacer todo en positivo. Es decir, que no vamos a entrar
a temas dolorosos, sino a temas de empoderamiento. Eso es una promesa. Yo creo que ha sido 8 años de mucho peso para nosotros, de remover el tema, de obligar a un país a enfrentar, a marchar, a cambiar estadísticas, cambiar leyes, a generar educación y conciencia. Pero ahora lo que queremos es formar una fila de superhéroes. Si tú consideras, con todo lo que hemos conversado el día de hoy, que eres esa persona de acción, que no eres un cobarde, que no vas a dejar que este tema lo trate nadie que no seas tú, que quieres ser ese ídolo, ese referente, esa persona que hace sentir a tu hijo o tu hija seguro, entonces el programa Guardianes es para ti. Hablaremos de lo más importante, cómo hay una relación entre la crianza y la vulnerabilidad. Veremos por primera vez un violentómetro. Tú vas a poder medir con números de forma exacta qué impacto tiene cada acción que tú tienes. Pero por otro lado, también te enseñaré a hablar con tus hijos cuando son bebés sobre protección del cuerpo, cuando tienen 3 años, cuando tienen 9, cuando tienen 15 años. Es un curso muy completo, pero lo más importante, que es lo que hemos hablado hoy, empieza por ti, por esa valentía. Ya saben lo que les dicen a los superhéroes. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y yo creo que no hay poder más maravilloso que el que tenemos las madres y los padres para criar niños y niñas sin cicatrices, imposibles de curar. Esta es una gran oportunidad, pero no es para cualquiera. La verdad, nosotros vamos a tener una calificación. No queremos hablar con cualquier persona ni capacitar a cualquier persona. Queremos personas de acción, sin pelos en la lengua, esas personas valientes, capaces de enfrentar algo que les incomoda para generar la mejor vida para sus hijos y hijas. Si tú eres esa persona, entonces el programa Guardianes es para ti. Estamos ya abriendo inscripciones, aprovecha, porque hay pocos cupos disponibles. Te esperamos.